¿Cómo estás viendo estos primeros compases de la sesión en Wall Street, como decimos, en un día marcado por ese dato de IPC? Un poco en línea también con lo que es el mercado europeo en general, un poco a la espera, ¿no? de ver nuevos acontecimientos, nuevas medidas, en fin, nueva toma, en este caso, de decisiones. Pero bien, el volumen tiene impacto, es cierto que va incrementando jornada tras jornada, también es lógico tras el periodo vacacional, pero es muy bueno que a principios de año sea que vayamos teniendo en este caso sesiones en positivo, que vayamos viendo cierres también en verde y que lógicamente se vayan superando también resistencias de corto plazo, como vemos en el caso del Dow Jones, como vemos también en el Nasdaq y por supuesto en el Standard & Poor's, para los cuales vamos viendo noticias también, tanto desde el lado macroeconómico como desde el lado microeconómico, noticias sumamente importantes, sumamente positivas, lo cual, como digo, es bueno ya no solo para el corto plazo, sino también para el medio plazo. Además, tenemos que tener en cuenta que es una semana que va a estar marcada por ese arranque de la temporada de resultados empresariales. Van a ser los bancos los protagonistas pasado mañana, este viernes, con JP Morgan, Citigroup y Wells Fargo siendo los primeros en rendir sus cuentas al mercado. ¿Qué podemos esperar de estos resultados respectivos al cuarto trimestre de 2021, Juan Enrique? La verdad que pocas novedades con respecto a los del anterior trimestre, debido a que no hay una política monetaria diferente, no tenemos medidas de estímulo fiscal distintas. Es cierto que por parte de Estados Unidos puede ser algo distinto con respecto al viejo continente, debido al quantitative easing, toda la situación en cuanto a esa recompra de deuda y, lógicamente, esa inyección de liquidez es algo distinto, pero en definitiva el horizonte de tipos de interés, como decía, esa política en base esas medidas en base a política monetaria siguen siendo las mismas que las que teníamos anteriormente, y esto lógicamente hace que no veamos lógicamente nada añadido, nada adicional, y por lo tanto no esperamos muchas novedades con respecto a esos resultados, los cuales deberían seguir estando en línea con lo esperado en esas expectativas bajistas, ¿no? en pérdida de niveles y en pérdida, lógicamente, de negocio por parte de la banca, y es por eso que cada vez se especula más con respecto a la posibilidad de ver una modificación de tipos de interés, ese incremento de tipos que podría, en este caso, sustentar y dar alas a la banca, a todo lo que es el sistema y el mercado financiero, pero lógicamente no podemos subir tipos y ya. Esas medidas en base a política monetaria deberían venir también acompañadas de medidas adicionales y que no sean simplemente el aumentar tipos, porque dañaría mucho la inflación y en el corto plazo eso sería muy, muy preocupante. Teniendo en cuenta precisamente, Juan Enrique, que al final el mercado lo que hace es descontar escenarios futuros, ¿hasta qué punto el mercado ya puede tener bastante descontado que ese inicio de subida de tipos por parte de la Reserva Federal va a empezar más pronto que tarde? Más pronto que tarde nos referimos al mes de marzo, que es donde están apuntando ya prácticamente todas las casas de análisis. Al principio bajábamos el mes de junio, pero según estamos viendo que la inflación se sigue manteniendo tan elevada, parece que es más que probable que sea en marzo. Estaremos de todas formas a la espera de esta primera reunión de política monetaria que va a tener lugar a finales de enero. El día 26 es cuando va a comparecer Jerome Powell y conoceremos cuál ha sido una de las decisiones que hayan podido tomar ya a este respecto. Pero ¿hasta qué punto el mercado ya cuenta con este escenario? Efectivamente, 2 semanas quedan para esa primera toma de contacto para este año 2022, en el cual, lógicamente, veremos o tendremos más información, esperemos, con respecto a esa posible decisión en base a política monetaria. Pero es cierto que el mercado puede estar descontando parte de ello, porque la especulación cada vez va más, pero es verdad que se especulaba mucho con que fuera a mediados de año, incluso un poco más tarde y no tan pronto. Por lo tanto, si hubiera una modificación de tipos más pronto de lo esperado, lógicamente el mercado lo tomaría como algo positivo, y esto sería especialmente bueno para los mercados de renta variable, ya que pese a que pueden intentar de alguna manera descontar parte de ese escenario, lógicamente no de forma total, ya que, como digo, se esperaba que fuera mucho más tarde de lo que finalmente podría ser, repito, siempre y cuando fuera en marzo finalmente esa modificación.
Pasando a una de las claras protagonistas hoy en renta variable estadounidense, Biogen es hoy el nombre del día con las fuertes caídas que está experimentando el valor, 9,4% de caída ahora mismo mientras estamos hablando en tiempo real, pero bueno, lo que hemos conocido es que el gobierno ha avanzado su plan para limitar el uso de uno de sus fármacos, bueno, de su terapia contra el Alzheimer a los pacientes que se inscriban en el ensayo clínico. Es hoy la noticia que tenemos sobre la mesa que de alguna forma, bueno, está provocando hoy las caídas en sus títulos. ¿Cómo ves esta compañía? Muy volátil ahora mismo, como no puede ser de otra manera. Ya veríamos cómo en los últimos meses del ejercicio 2021 también era volátil, pero en el sentido positivo, debido especialmente a esta noticia del medicamento contra el Alzheimer, que lógicamente era una especulación más allá de un razonamiento en el cual veíamos cómo era algo muy positivo para la compañía, esos avances, esa proyección que le podía dar esa distribución de este medicamento. Finalmente, lógicamente, ese cierre de puertas, esa pausa que se hace ahora mismo es un obstáculo importante. Estaremos muy pendientes de las noticias que conoceremos por parte tanto del consejero delegado, por parte de la compañía, como en general del mercado, a la espera de ver cuál es el motivo principal, ¿no?, por esa pausa, y ver si estamos hablando de una pausa y continuación o simplemente es un cierre total, un cese total y pausa total. Quiero decir, en definitiva, estaremos muy pendientes de conocer si en el corto o incluso en el medio plazo este medicamento podrá proseguir con algunas modificaciones, y lógicamente esto sería algo muy positivo para la compañía y, por lo tanto, como digo, ¿no?, a la espera de ver esas noticias. Pero si estamos hablando de una pausa muy temporal, quiero decir, algo que fuera periódico en el tiempo y darle continuidad al medicamento, sigo viendo a Biogen como una alternativa muy buena para el año 2022, ya que, como digo, esta distribución del medicamento debería ser algo muy bien acogido por parte del mercado, muy bien acogido por parte del sector, y que lógicamente esto abriría muchas puertas de negocio para la propia entidad. Juan Enrique, una última cuestión. ¿Qué opinión te merece en estos momentos el comportamiento de la renta variable europea? Estamos viendo hoy al DAX mantenerse por el nivel de los 16.000 puntos, ligeramente por encima, y el IBEX 35 pues bastante rezagado en la sesión de hoy. Muy diferente en cuanto a mercados. Es verdad que en el caso del IBEX 35 siempre se desmarca, o siempre está en general bastante desmarcado, para lo bueno y para lo malo. Normalmente es más para lo malo que para lo bueno, pero es verdad que vemos cómo el DAX consigue superar niveles de resistencia de corto plazo, también en el caso del Eurostoxx, también incluso en el CAC 40, pero vemos cómo el IBEX se mantiene, como digo, rezagado, un poco a la espera de ver nuevos movimientos, y es por el peso principal de sus compañías. No hay que olvidar que el 30,9% de la ponderación del IBEX 35 está sopesado por la banca, y como decíamos al principio con respecto a esa situación en cuanto a la banca estadounidense, lo mismo pasa ahora mismo con Europa, y en concreto también para España, que esos tipos de interés imposibilitan la posibilidad, como digo, de poder ver crecimiento mayor en este sector, y esto podría cambiar radicalmente, podría cambiar drásticamente si viéramos un comportamiento diferente en cuanto a esa política monetaria. Esa modificación de tipos, esa subida de tipos, podría ser muy bueno para la banca y lógicamente muy bueno especialmente para el IBEX, también para el resto de Europa, pero especialmente para el IBEX, como digo, por ese peso. En general, yo creo que los índices de principales europeos y la renta variable europea tienen un buen comportamiento en estos primeros compases de ejercicio, y yo creo que tendremos un mes y medio relativamente positivo para los mercados, a la espera de ir conociendo esas decisiones de tipos de interés el día 26 por parte de la FED, y ver si se modifican esos tipos de interés. Si ocurriera, Europa iría un poco al arrastre, también adelantando esas medidas en base a política monetaria antes de lo previsto, lo cual lógicamente cambiaría totalmente la hoja de ruta de inversores, accionistas y, por supuesto, de muchas gestoras, que cambiarían lógicamente el devenir de sus carteras debido a esta situación. Pues nos quedamos con todas esas claves. Como siempre, un placer. Juan Enrique Cadiñanos, director para España de Admiral Markets. Gracias a vosotros, como siempre.